Reencarnación. Hay quienes creen en la reencarnación, el fenómeno de regresar a este mundo con la misma alma, pero sin recuerdos y con un físico diferente. En mi opinión, nunca fui afín a esta creencia, pues era más de la idea de un paraíso, un espacio en donde las almas nobles descansaban en paz, mientras las perversas eran condenadas a quedarse en el plano terrenal. No fue hasta que me convertí en madre, que mis creencias fueron puestas a prueba de una manera voraz. A los 26 años tuve a mi primer hijo, al cual llamé Mariano, porque a su padre y a mí nos gustaba el nombre. Mariano creció como un niño con ciertas diferencias en el comportamiento, a comparación del resto de sus compañeros en primaria. Pues sus maestras a menudo me llamaban, para pedirme que lo acercara a atención psicológica porque ya manifestaba señales de alarma, como el atormentar a otros por gusto, y no contar con la capacidad de interactuar en los ejercicios hechos para desarrollar la empatía. Y haciendo caso a las llamadas de atención, llevé a Mariano a sus primeras consultas pedagógicas. Hablar sobre su forma de ser era parecido a tener que explicar un manual, porque era un niño con demasiadas particularidades. A Mariano no le gustaba que se le expresara cariño por medio del contacto físico, o de lo contrario, se quedaba en un estado de enojo hacia los otros. Y sumado a esto, no le gustaban los alimentos dulces, como a la mayoría de niños de su edad, así que, si le invitábamos alguna golosina, siempre nos la rechazaba. Y por último, el rasgo que más me inquietaba, era que destrozaba intencionalmente y sin nada de piedad los juguetes que le comprábamos. Por lo general, aguardaba a quedarse sin supervisión, para entonces dañarlos y arrancarles las extremidades. Después de las primeras evaluaciones que le hicieron, sus doctores lo diagnosticaron con desorden mental de psicopatía. Por otra parte, me explicaron que no siempre las personas que lo padecían se convertían en asesinos como los de las películas. Y para tratar de brindarme más calma, me convencieron de que podíamos encaminar a Mariano hacia un futuro más estable y empático, con el apoyo de consultas y un entorno más afectivo y consciente. Pero lamentablemente, en ese momento no fui capaz de abrir lo suficiente mis ideas y tomé ese diagnóstico como un insulto directo para mi hijo. Pues actuando con muy poca madurez, interrumpí cualquier apoyo psicológico y lo dejé continuar con su vida a como él lo quisiera. Sabía que contaba con rasgos extraños, mas no por ello lo veía como alguien trastornado, un poco sombrío tal vez, pero, al menos para su padre y para mí, era una persona inofensiva. A 3 años desde que lo diagnosticaron tuve a un segundo hijo, al que llamamos Armando. Desde el día en que Mariano lo conoció en el hospital, no expresó ninguna emoción significativa. Pues para él, tener a un hermano menor parecía darle lo mismo. Poco después, en una reunión familiar que organizamos para que pudieran conocer a Armando, una tía anciana y lejana se mostró alarmada al presenciar de cerca cómo se comportaba mi hijo mayor. Dijo que su forma de ser le recordaba a una prima que contaba con los mismos rasgos de Mariano de una forma tan idéntica que me dio pánico el saberlo. Aquella prima suya de la que me platicó tampoco soportaba lo dulce, detestaba que tan siquiera la abrazaran y dejaba desbaratadas tanto sus pertenencias como los juguetes. Ella se llamaba Armonía y fue responsable de hacer algo impensable. Pues en una tarde en que sus padres la dejaron al cuidado de sus hermanos menores, acabó con la vida de los 3 asfixiándolos. Y posterior a esto, fue a dar a un titular de menores, en donde también se las arregló para matar a otros niños. Por esto mismo, del titular pasó a ser encerrada a una prisión de mayor seguridad, por sus comportamientos tan peligrosos. Esta tía vieja que se encargó de hacernos recordar el caso de Armonía, dijo estar convencida de que mi hijo era su reencarnación, colocada entre nosotros, 4 generaciones después. Al final de aquella reunión, no me pude sacar de la mente esa historia, junto a las sospechas de mi tía. De un día a otro, dejé de ver a mi hijo Mariano como un niño inofensivo de 10 años, a tomarlo como una amenaza para el nuevo bebé.
En una noche en la cual me puse a repasar las coincidencias, descubrí con un inmenso horror que, tanto Mariano como Armonía llevaban las mismas letras en sus nombres y sin que aquello se tratara de algo hecho a propósito. A la mañana siguiente de haber hecho aquel descubrimiento, desperté y encontré a Mariano parado al lado de la cuna de su hermano, con una almohada entre las manos. Con el rostro lleno de lágrimas, estoy aquí para decir que la espantosa historia se repitió y lo tuve frente a mis ojos. Mariano, o mejor dicho Armonía, volvió a atentar contra la vida de un hermano suyo. Y repitiendo el círculo maldito, fue llevado al reclusorio infantil. Lo que éste responde cuando se le pregunta la razón por la que lo hizo es lo siguiente: solo tuve la idea, así que lo llevé a cabo. Antropomancia. Hay tantas prácticas bizarras en esta realidad, que ni siquiera seríamos capaces de imaginárnoslas todas. Pues según el diccionario, así como las búsquedas en Internet, la palabra antropomancia se refiere a una práctica esotérica de tiempos antiguos, la cual consiste en hacer una lectura del futuro, empleando como medio las entrañas de seres vivos, y principalmente humanos. Pero por desgracia, se trata de una práctica que se sigue llevando a cabo a la fecha de hoy, y esto es algo que sé de primera mano. Por difícil que resulte de creer, mientras que algunos hacen lectura de cartas, de mano o incluso de té, existen estas personas inmorales que se dedican a interpretar lo que nos aguarda en el mañana, por medio de nuestros órganos. Siendo mucho más joven que ahora, vivía cerca de una prima que siempre nos trató con frialdad y una enfermiza falta de empatía. Desde niña fue una narcisista calculadora, que de forma abierta se refería al resto de sus familiares como piezas de ajedrez o simples juguetes. Era un año mayor que yo, y por mala suerte nos tocó ir a la misma primaria y secundaria. El primer acto grotesco que recuerdo por parte de ella, sucedió una tarde en la cual salimos de la secundaria para encaminarnos a nuestras casas. A unos pasos de la salida nos encontramos con un gato muerto que parecía haber sufrido un ataque por parte de un perro agresivo. Pues en lugar de seguir con el camino, como habría hecho cualquier otro joven, mi prima Nayeli se detuvo frente al animal y luego se sentó en el piso para ponerse a inspeccionar sus entrañas. Sin nada de protección de por medio, sin guantes ni bolsa, simplemente se puso a jugar con esos restos como si se tratara de plastilina. Y por los gestos que la vi hacer, me sentí segura de que lo estaba disfrutando. Al notar la repulsión en mi cara, con mucho enfado me dijo: solo se trata de un animal muerto, no sé por qué te causa tanto problema. Antes de que le pudiera insistir en marcharnos, ésta continuó analizando todo lo que le salía a ese pobre gato. Inesperadamente, interrumpió su interacción, para asegurarme que había tenido una visión del futuro, gracias al contacto con aquellas entrañas. Convencida de lo que vio, mencionó que pronto estaríamos ante un accidente aparatoso, justo en el cruce de calle. Debido a lo enfermos que resultaron esos minutos al lado de ella, no me quedaron ganas de preguntarle nada que estuviera relacionado a su supuesta visión. Y sin tener la intención de profundizar más en el tema, vi los días pasar con cotidianidad, hasta que, a 2 semanas de ver a Nayeli juguetear con el gato muerto, se cumplió lo que ella dijo, al pie de la letra. Pues al centro del cruce de calle que quedaba frente a la escuela, un hombre fue arrollado por una camioneta y la escena fue de lo más espantosa. Después de que su predicción se cumpliera, Nayeli entró en una clase de papel en el que parecía sentirse una elegida. Y adentrándose más a su reciente descubrimiento, se consiguió libros de anatomía y torturas antiguas, así como material médico. Esto era algo que mis tíos ignoraban, por lo agobiados que estaban en sus trabajos. Los meses pasaron, y aunque sabía que mi prima seguía practicando la antropomancia, nunca me atreví a preguntarle al respecto, puesto que me aterraba conocer sus respuestas. Al poco tiempo de que cumpliera 14 años surgió un escándalo familiar, porque mis tíos encontraron órganos de animales enfrascados y colocados debajo de su cama. Y cuando ellos le pidieron una explicación,
lo único que Nayeli comentó fue: lo hago por adivinación y he pensado en practicarlo con humanos, porque podría ser más efectivo. A pesar de que mis tíos la amenazaron con llevársela a un internado, todo se lo tomó con gracia. Mientras que los adultos de la familia se hallaban reunidos en su casa, hablando consternados por las atrocidades que le encontraron, ella vino conmigo para confesarme que llevaba tiempo conversando en línea con practicantes de brujería negra. Y por lo que me explicó, este grupo de personas solían utilizar a los muertos como base de sus trabajos, desde huesos, órganos e inclusive sus cabellos y uñas. Me dijo que estas personas que servían a lo obscuro estaban interesadas en sus dones de antropomancia, porque incluso en la actualidad existían quienes pagaban en secreto para que se les leyeran las entrañas de un muerto. Y con una forma inexpresiva de hablar, me confesó que pronto escaparía de casa para irse con estos brujos y continuar aprendiendo y enseñando, a la par en que ganaba dinero de ello. Sin poder creer la abominación que me planteaba, traté de hacerla considerar los riesgos que correría al escapar de casa, mas Nayeli no parecía tenerle miedo al mundo que la rodeaba, sino que al contrario. Tomando un martillo de la caja de herramientas de mi tío, exclamó en voz alta: «Pobre de aquel que intente hacerme daño». A la mañana siguiente, desde que tuvimos esa conversación, mi prima ya no volvió a ser vista. Y para calmar una parte de la incertidumbre de mis tíos, les comenté lo que sabía, e incluso les mostré mensajes de texto que ésta me seguía mandando, desde quién sabe qué parte del país. Una noche en que hubo luna llena, Nayeli me envió una fotografía de su primera adivinación hecha con un cuerpo humano. Supe que lo hizo para molestarme y revolverme el estómago. Aquella imagen se veía como una operación llevada a cabo al interior de un quirófano, con la diferencia de que se trataban de los restos de alguien y el espacio no lucía ni mínimamente limpio. Y a modo de burla, dijo que no creería la cantidad de políticos que solicitaban sus trabajos, y me escribió que se sentía mucho más poderosa que Dios. A pesar de que nos encargamos de acusarla con la autoridad y levantarle denuncias, en la delegación nos comentaron que no había mucho que se pudiera hacer, por el hecho de desconocer su verdadera ubicación. 4 años pasaron sin que la volviéramos a ver, pero sabíamos que seguía viva, por las fotografías enfermizas que me mandaba cada tanto, manipulando tejidos, cerebros y hasta corazones. Y luego de tanto tiempo sin verla, en la familia nos hicimos a la idea de que jamás volvería. Encima, mis tíos quedaron devastados y muy poco querían saber de esta. Sin esperarlo, a pocos días de cumplir la mayoría de edad, Nayeli llegó a casa de mis tíos en un auto del año. Y desde el instante en que se bajó de este, vi que cargaba con un machete en la mano derecha. Con tal de hacer que la detuvieran, llamé a la policía y les expliqué lo que ocurría, sumado al amplio expediente de homicidios con el que ya contaba. Entrando a casa de mis tíos para cerciorarme de que no les hiciera nada, la escuché decir que únicamente estaba de paso para presumirnos todo lo que fue capaz de conseguir, a base de sus prácticas obscuras. Y en un gesto altanero, aventó a la cara de su madre un puñado de billetes, para después encaminarse a la salida. En el momento en que se me ocurrió pedirle que se quedara más tiempo, ésta me acorraló contra la pared, acercándome el machete que llevaba, pero por fortuna no escaló a algo peor. Y terminó por marcharse en su auto a menos de 20 minutos desde que llegó. Las patrullas que nos enviaron se presentaron demasiado tarde, y aunque les dimos las placas, no fueron capaces de alcanzarla. Luego de aquel último evento, Nayeli cambió de número de celular y no se ha vuelto a aparecer por aquí. A pesar del terror que siento al recordar lo que hace con cuerpos inocentes, agradezco el hecho de que se mantenga lejos. Y aunque, para ser sincera, existe el terror latente de que algún día quiera regresar para hacernos daño, con esa crueldad característica y su falta de sentimientos por los demás. Secreto de hermanos. Esta es una historia de la cual es probable que hayan escuchado hablar antes.
Sin embargo, nadie había conocido la versión completa hasta el día de hoy, que estoy aquí para contarla. Tiene poco desde que salí de prisión por ser cómplice de uno de los actos más bizarros y trastornados cometidos en los años 80, el crimen de las fosas. De mi hermano mayor se ha hablado mucho en estos últimos años, pero casi nadie ha sido capaz de mencionar cuáles fueron sus primeros crímenes, a excepción de mí. Su nombre era Jack Beckert y el mío, Samuel Beckert. Para entrar de lleno en las miserias de nuestro pasado, debo hablar de nuestros padres y la relación atroz que estos llevaban. Y poniéndolo en resumen, mi madre era una mujer inestable a nivel mental, casi incapacitada. Ella sufría de un padecimiento que siempre la hacía delirar, tal vez se trataba de una esquizofrenia avanzada, pero nunca estuvimos seguros de ello, porque no hubo día en que la acercáramos con un psiquiatra para que recibiera atención. Una noche, mientras que papá conducía de regreso del trabajo, la encontró sola y vagando en la carretera. Y por alguna razón que jamás entenderé, se la llevó a casa en vez de reportarlo con los policías. Un año más tarde fue que tuvieron a Jack, por lo tanto, más que tomar la unión de nuestros padres como una historia de amor, siempre la vimos como una de secuestro y posible abuso, por la enorme diferencia de capacidades mentales que existía entre ambos. Una vez que Jack y yo llegamos a esta vida, papá nos educó bajo la creencia de que el maltrato nos forjaría carácter y fortaleza. Y conforme fuimos creciendo, descubrí que mi hermano carecía de sentimientos, lo cual me parecía extraño, pues nunca lo veía llorar, ni tampoco reír genuinamente. La emoción más real que a veces demostraba era la ira y un retorcido gusto por ofender al prójimo. No obstante, pienso que el verdadero infierno en él se desató cuando ya era un adulto. Pues en una tarde en la que no hacíamos más que mirar programas de misterios en la televisión, se habló con gran énfasis acerca de un acontecimiento bíblico. Mientras Jack miraba la televisión mostrando interés, leyeron aquella parte en la Biblia en donde Jesucristo expulsó demonios de los cuerpos de dos hombres atormentados que actuaban como enfermos mentales. En medio de este exorcismo, Jesucristo trasladó a aquellos demonios a los cuerpos de un grupo de cerdos que pronto se echaron a correr y cayeron por un barranco hasta que terminaron muertos por ahogamiento. No esperaba que algo escrito en la Biblia lograra llamar tanto la atención de mi hermano, sin embargo, eso fue lo que sucedió. Pues en esa misma tarde, se atrevió a decir que nuestra madre sufría alucinaciones no por estar enferma, sino porque había sido poseída por seres infernales. Y demostrando lo cruel que podía llegar a ser, se le hizo la costumbre de burlarse de ella a diario, llamándola endemoniada. De pronto, cualquier tema relacionado a demonios atrajo la atención de Jack, hasta que el satanismo y la adoración de los mismos se convirtieron en una obsesión para él. Antes de que sus actos escalaran a aberraciones impensables, temí que alguien tan insensible como él se uniera a prácticas relacionadas a lo infernal. Presentí lo peor, y al poco tiempo sus acciones se salieron de control. A menos de un año de estar leyendo la Biblia negra e investigar el diccionario demonológico a profundidad, empezó a salir de casa por las noches para incendiar iglesias cercanas. Por las madrugadas lo veía llegar con cenizas en el cabello y en las mañanas los periódicos informaban de una nueva quema sin rastros del responsable. No sé por qué en ningún momento se me ocurrió acusarlo. Quizás era porque le temía a Jack, o porque, en secreto, una parte de mí lo admiraba, por llevar a cabo las cosas con las que yo solo soñaba. De la quema de iglesias pasó de forma veloz a hacer invocaciones en terrenos alejados. Cada vez que llevaba una a cabo, me invitaba a acompañarlo, prometiéndome que de allí sacaríamos beneficios. Le gustaba prender veladoras, marcar el piso con sangre y recitar invocaciones dirigidas a demonios como Baal, Paimón y Balaam. Al final de sus rituales de invocaciones aseguraba sentirse con mayor fuerza física que antes. Y en cuanto a mí, ya no me gustó estar presente en sus invocaciones, me limité a ser un silencioso espectador de sus actos siniestros. En 1984,
algunos de los compañeros del trabajo de Jack comenzaron a desaparecer. Y aunque no hubo día en que viera sus cuerpos, en el fondo sabía que era culpa de mi hermano y estaba seguro de que los utilizaba para sus sacrificios. Dentro de esta etapa en que tenía certeza de que mi hermano no solo era un psicópata, sino también asesino, tuve una fuerte enemistad con un compañero de la preparatoria, que además de deberme dinero hablaba mal a mis espaldas. Y el día en que éste terminó con mi paciencia, decidí ir con mi hermano para hablar sobre lo que era evidente y ninguno de los dos podía seguir manteniendo en secreto. Sin filtros de por medio, le dije a Jack que ya sabía sobre sus asesinatos. Sin embargo, el motivo por el cual lo consultaba era porque necesitaba que hiciera desaparecer a alguien por mí, y nunca hablaría de sus masacres con absolutamente nadie. En menos de una semana, tal y como se lo pedí, hizo desaparecer a ese sujeto y en vez de experimentar culpa tuve gusto. Hasta ese momento, descubrí que también era un psicópata como mi hermano. Un año después, al notar que las autoridades ya sospechaban de él por las muertes de al menos 9 personas, mi hermano se mudó a una casa más grande que quedaba en un estado alejado. Él me ofreció quedarme, con la condición de que lo ayudara a construir una monstruosidad abajo del piso de su nuevo hogar. Jack tuvo la idea de contar con su propia fosa común, bajo los cuartos del primer piso. Pues de esta manera, los oficiales nunca iban a encontrar las evidencias que tanto buscaban, y éste podría continuar ofreciéndole muertos a sus demonios. Y a cambio de mi apoyo, Jack haría desaparecer a cualquier persona que yo quisiera. A pesar de lo inhumano y descarado que resultaba su plan, cooperé para llevarlo a la realidad. En lo que fue de los siguientes 3 años, vi cómo aquella casa recibió, no a decenas ni docenas de víctimas, sino a centenares de estas. Desde luego, hubo ocasiones en que quise romper el trato para ponerle un final, pero me llenaba de terror saber que en cualquier momento yo podía ser el próximo. Ante la desaparición masiva de personas, empezaron a alertar en los alrededores sobre la presencia de un asesino serial. Al ver que sus actos ya estaban causando pánico en distintas partes del mundo, se enorgulleció tanto de esto, que incluso lo escuché comparar su fama con la de algunas estrellas de esos años. Perdiendo cada vez más la cabeza, con tinta roja e indeleble escribió en una camisa la palabra homicida, y con esta salía a cualquier parte, gustoso por captar la atención. Meses antes de que se descubrieran las fosas de la casa, me aseguró que había hecho un pacto con el ángel caído, para poder seguir cobrándose la vida de otros en caso de morir. La noche en que nos detuvieron y se descubrió todo lo que ocultamos por años, fue por una trampa que nos dejaron, colocando en el camino de Jack a una víctima falsa. Salimos de la casa de las fosas con las manos en alto, y Jack, sin vergüenza ni dolor, se reía en la cara de los medios. Al final, fue llevado a la silla eléctrica, en donde mostró una sonrisa en sus últimos segundos, convencido de que pronto regresaría, y esta vez no tendría límites físicos para matar. Y a pesar de que se han llevado a cabo documentales y series de su caso, no hay mejor persona que pueda contar la historia de Jack más que yo, su hermano. He salido de prisión y la lección fue que, a veces, es más fácil inclinarse del lado de la injusticia y la sangre, y eso fue lo que hice. El don de Vilma. ¿Sabes qué es lo peor de ser médico forense? Si estás pensando que cortar cadáveres, revisar sus órganos y hasta conocer todos los secretos que quedaban ocultos dentro de su anatomía es demasiado, te cuento que lo peor ni siquiera te lo puedes imaginar. Y en mi modesta opinión, lo peor de todo es sentirte observada constantemente. Sí, porque los espíritus se hacen presente cuando estoy o voy a trabajar con sus cuerpos. Ellos me hablan, me preguntan y me responden. Algunos de ellos aceptan con conformidad, otros no saben y me he encontrado con casos donde el fallecido se niega a aceptar que murió y, hasta en ocasiones, han llegado a atacarme, culpándome de querer matarlos.
Mi nombre es Vilma, soy médico forense desde hace 10 años más o menos. Tengo 33 años. Y quiero detenerme para contarle 3 de las historias que me ha tocado vivir en los años en los que me he dedicado a practicar necropsias. Desde pequeña he podido ver y hasta hablar con espíritus que, aunque se supone que debían abandonar el mundo de los vivos, se han negado a partir y aún se encuentran vagando entre nosotros. Y quizás tú no los veas, pero yo que tengo el don de conversar con ellos, te puedo garantizar que en este mismo momento hay muchos a tu alrededor. Volando, caminando o sencillamente parado a tu lado observando lo que haces. Entonces, bajo estas circunstancias, quizás te preguntes por qué decidí optar por esta carrera para mi futuro. Pues te diré que lo hice para poder ayudar a algunas almas en pena a aceptar su nueva condición y ayudarles a encontrar el camino al descanso eterno. Y aunque es muy difícil tratar con algunos, ¿por qué se niegan a aceptar su muerte? A otros les cuesta trabajo pero se resignan poco a poco. La primera historia fue un hecho trágico y particularmente doloroso para mí. Una muerte siempre viene acompañada de dolor, eso lo sé, pero cuando veo un cuerpo de un niño, por lo general me siento mal. En esa ocasión me trajeron a un niño de 6 años que fue encontrado sin vida en una calle muy peligrosa de una colonia en las afueras de la ciudad. Y al verlo no pude evitar derramar alguna lágrima. Pues aún con tantos años, a una le cuesta a veces aceptar que cosas como esas puedan pasarle a ellos, empezando a vivir y con un futuro por delante. Y justo cuando empecé con la autopsia, sentí la voz de un niño que me preguntó asustado: ¿qué me ha pasado? ¿Por qué estoy aquí y qué me va a hacer? La primera impresión fue sorpresiva y aterradora, aunque esta no era la primera vez que los espíritus me hablaban durante el proceso. Luego, cuando me decidí a voltear, lo vi parado detrás de mí, todo iluminado y con su carita de desconcierto. No sabía cómo empezar a hablar con él. Pues un nudo en la garganta me impedía que las palabras salieran de la boca y dejé mis herramientas de corte justo al lado del cuerpo. Debía charlar con él como se hace con cualquier ser vivo e intentar convencerlo que estoy obligada a hacerlo. Escúchame, pequeño, tú ahora eres un angelito, y como tal irás al cielo con papá Dios a vivir eternamente en su compañía. Yo solo te estoy preparando para que puedas ir, sin que tengas miedo. Te prometo que todo irá bien y no te va a doler. ¿Pero mi papá y mi mamá también vienen? ¿Dónde están ellos, y por qué no los veo aquí? No sabía qué responder ante todas aquellas preguntas. Pues no sabía quién era él, y mucho menos sus padres. Pero el niño estaba allí, mirándome fijamente, esperando a que yo le aclarara todas sus inquietudes. Creo que no pueden ir contigo, al menos por ahora, pero algún día sí irán, de seguro así será. Si me porto bien, ¿me prometes que irás por ellos para decirles que vengan para que se vayan conmigo? Es que tengo mucho miedo irme solo. ¿Qué tal si no consigo aprender a volar para subir al cielo? No te preocupes, los ángeles se encargarán de venir por ti para enseñarte a utilizar las 2 alas que te van a traer. El niño se veía indeciso y triste. No aceptaba la idea de irse sin sus papás y eso era en cierto modo entendible. Los hijos crean un lazo con los padres muy difícil de romper. Entonces me tocaba a mí convencerlo. Y aun cuando tenía que ingeniármelas para controlar las lágrimas que amenazaban con salirse de mis ojos en contra de mi voluntad. Estuvimos un buen rato hablando mientras yo le realizaba la autopsia. Me habló de su familia y de sus 3 hermanitos, hasta me contó de aquellos hombres malos que lo sacaron de su cama y lo golpearon muy fuerte, provocándole mucho dolor en su cuerpecito, hasta que ya no aguantó más y se durmió profundamente. Con aquella conversación, y al ver el estado en que estaba su cuerpo, ya sabía que el pequeño inocente había muerto por producto de una golpiza. Ahora le tocaba a la policía determinar quién había sido aquel salvaje que cometió aquella atrocidad con el pobre. Después de tanto hablar, ya estuvo conforme a dejarme trabajar y se veía feliz.
Con mi charla entendió a dónde iba y que sus padres y sus hermanos un día irían a su encuentro para volver a estar juntos, pero esta vez por toda la eternidad. Pero que ahora no podían, porque si lo hacían sus demás hermanitos se quedarían muy solos y tristes. Me aparté un momento cuando sonó el teléfono. Era un compañero, que me habló para decirme que los padres venían a reconocer el cuerpo y que debía apurarme. Pero le comuniqué que no se le podía entregar el cuerpo a los padres porque, durante la necropsia, había descubierto que el niño había sido asesinado de manera brutal y él concordó conmigo en eso. Cuando colgué me encontré con la penetrante mirada del niño que me suplicó que dejara entrar a sus padres para poder verlos porque los extrañaba mucho. ¿Y qué podía hacer ante aquel reclamo, más que aceptar? Y claro, estaba convencido que no podía entregar el cuerpo, pero que pudieran entrar y estar un momento allí sí. Cuando entraron los padres, yo vi como el espíritu del niño saltó de alegría al verlos. Y ellos, al ver a su pequeño, no pudieron dejar de llorar de dolor, y luego de darle un beso en la mejilla, se marcharon. El niño les decía que no estuvieran tristes, que él estaría bien. Que ahora sería un angelito y que les estaría esperando a ellos para volver a ser una familia. Pero por supuesto, ellos no podían escucharlo. Yo lo podía hacer, por este don que nació conmigo y que jamás me deja. Y después de estar unos minutos dentro de la sala de autopsias, los padres salieron dejando atrás el cuerpo y el espíritu de su hijo allí, para esperar que el cuerpo de policía viniera por él, para profundizar más en mi trabajo e intentar encontrar indicios del asesino. Yo dejé al niño porque ya me iba a preparar para hacer otro trabajo. Pues un señor que había fallecido de muerte natural me esperaba allí, sobre la camilla y cubierto con una sábana blanca. Entonces el alma del niño se levantó y corrió hacia mí, y con una hermosa sonrisa en los labios para despedirse. Me dijo que ya los ángeles habían venido por él y me dio las gracias. Ahí mismo vi cómo su alma se fue elevando y desapareció con una sonrisa en la cara y aquella luz divina que lo rodeaba. Un misterio sin resolver. Esta historia que voy a contarle ahora es la más espantosa y terrorífica que he vivido jamás en todos los años que llevo como médico forense. Ocurrió hace apenas 2 años y todavía hoy me estremezco al hablar de aquello. Después que Beto decidió poner fin a su contrato, la administración contrató a Mario, un mulato corpulento que parecía no tenerle miedo a nada. Y ese nada es relativo porque, pese a ser tan fuerte, le tenía pavor a los fantasmas. Yo siempre me pregunté qué hacía trabajando como ayudante en un lugar como aquel con semejantes características. Pero como yo no soy quien para juzgar a nadie y la administración no había contratado, solo quedaba intentar que estuviera lo mejor posible para que no se marchara como los anteriores. Ese día cuando entré a la morgue, me encontré con un cuerpo acostado sobre la mesa de trabajo y que debíamos procesar. El camillero de turno tenía problemas personales y no había ido a trabajar esa guardia, por ende, pensé que Mario lo había llevado él mismo y colocado allí. El fallecido era un hombre bastante joven, debía tener poco más de 30 años según mis cálculos. Pero tenía un aspecto raro, como de maleante. Tenía aretes muy llamativos que en una mujer se hubiesen visto muy bien, pero a mi entender, ese tipo de prendas tan grandes, en un hombre se ven algo más que vulgar y de muy mal gusto. Además estaban los tatuajes. Yo sé que eso de escribirse el cuerpo a algunos le gusta mucho, y hasta es considerado un arte. Pero no era en sí que tuviera tantos tatuajes, sino los dibujos que tenía sobre la piel de casi todo su cuerpo. Pues eran dibujos macabros y escalofriantes de figuras oscuras del inframundo. Yo no sé mucho de eso de brujerías y pactos, pero la primera impresión que tuve fue que aquel hombre fuera servidor de las tinieblas. Mario colocó cada herramienta en su puesto, mientras yo me colocaba el traje para comenzar con la necropsia. Y luego, cuando me dispuse a comenzar, las cosas comenzaron a complicarse.
pues comencé a sentir aquellos murmullos tan aterradores y unos zumbidos como si el viento estuviera entrando por alguna ventana. Que cabe aclarar que no era así, porque la morgue estaba cerrada hermética y climatizada además. Mario no se encontraba allí en ese momento, pues había salido afuera a fumarse un cigarrillo. Comencé a ponerme nerviosa cuando agarré el bisturí y no pude cortar la piel, porque no más de tocarlo, la mano se me acalambró. No podía creer lo que estaba pasando. Presentía que aquella autopsia se iba a complicar, porque el muerto se negaba a aceptar su muerte y haría de todo para alejarme de su cuerpo frío e inerte. Cuando la mano me comenzó a funcionar, me dispuse a volver a empezar, pero esta vez tampoco logré concretar la acción. El muerto me habló directamente y me dijo que no podía cortar su cuerpo porque pertenecía al oscuro, que si lo hacía moriría también. Y como siempre lo hago, lo llamé a dialogar para intentar convencerlo de que era lo mejor. Pero aquel fantasma no era como los que estaba acostumbrada a tratar. Pues ya no era un espíritu, se había convertido en un ente del inframundo y no tenía intenciones de llegar a un acuerdo. Así que se lanzó encima de mí, mostrándome sus dientes largos de manera amenazante y agarrándome con sus manos garrudas. Se estarán preguntando cómo era posible que algo como esto sucediera si los fantasmas no tienen carne. Y yo no sabía qué decirles, porque aún hoy no cuento con una respuesta clara. Pero lo cierto es que llegó a empujarme hasta tirarme al suelo. Por suerte en ese momento llegó Mario y, aunque como ya les dije, le tenía pavor a los fantasmas, le dio un golpe de valor y se lanzó sobre él y logró quitármelo de encima. Después corrimos fuera de la morgue los dos juntos. ¿Qué rayos fue eso, doctora?, me preguntó con una mezcla de susto y sorpresa. Le dije que era el espíritu del cuerpo que estaba sobre la mesa, que se negaba a que le hicieran la autopsia. El hombre estaba pálido. Yo era consciente de que ese sería su último día como mi ayudante, pero no podía mentirle. Pues sabía que aquel no era solo un caso más de muertos negados a partir, y estábamos en peligro real. Ni siquiera yo con aquel don lograría convencerlo de que lo mejor sería marcharse. Lo vimos salir de la sala de la morgue y dirigirse hasta donde estábamos parados. Entonces no pudimos hacer más que correr por nuestra seguridad personal. Así que corrimos por el corredor buscando escapar de aquello. Fuera lo que fuera, enfrentarlo no sería inteligente. Mientras corríamos sentíamos su presencia detrás de nosotros. Y no eran sus pasos. Porque se trasladaba volando por los aires sin poner los pies en el suelo, hasta creo que aquello no tenía pies. Era como una masa oscura de energía negativa, que emitía chirridos espantosos y nos gritaba que acabaría con nosotros esa noche. Por fin llegamos a la parte más concurrida del hospital, la parte de urgencias. Allí todo estaba alumbrado y había muchos pacientes, los médicos y los enfermeros que estaban de guardia. Nos detuvimos justo allí, en la salita de espera, con el objetivo de poder tomar el aliento que habíamos perdido con aquella carrera. Mario estaba sentado a mi lado, sin decir una sola palabra. Pues estaba aún más asustado que yo. Después de unos minutos y cuando me sentí un poco recuperada, le dije que me acompañara a la consulta del médico de guardia, para que le tomaran la presión porque lo veía muy mal. Y en efecto, tenía la presión muy alta. Incluso tan alta que fue necesario inyectarlo porque con una píldora no le bajó. La noche terminó por fin y no regresamos otra vez a la morgue, pero cuando llegó la mañana y el nuevo turno volvimos a entrar. No sin antes comentarle al turno entrante lo misterioso de aquel muerto que se negó a que le practicáramos la necropsia. Al fin y al cabo, a ellos les iba a tocar. Ya Mario me había comentado que daría su renuncia esa misma mañana y yo decidí salir de vacaciones para ver si lograba recuperarme de aquella noche tan traumática. Pero al entrar en el salón no encontramos todo en su sitio. Menos el cuerpo que ya no estaba sobre la mesa. ¿Dónde estaba entonces? No sabíamos.
pero éramos conscientes de que tendríamos serios problemas, incluso legales, si no aparecía. Lo buscamos en todas partes, hasta en las gavetas refrigeradas y nada. Le pregunté a Mario quién le había entregado el cuerpo y me dijo que a él nadie. Entonces me pregunto por qué lo decía, si fui yo quien lo recibió, por lo que ahora entendía menos aquel misterio. Si yo no lo recibí y mi ayudante tampoco, ¿cómo fue a dar a la morgue si el camillero ese día no fue a trabajar? Bajamos hasta la recepción y busqué en el libro de registro, porque quería cerciorarme personalmente que estuviera registrado allí, pero lo más extraño es que no estaba, y todavía a la fecha de hoy, es un misterio sin resolver. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.